Que Dios los bendiga a todos. Estamos en vivo en Facebook y también estamos en YouTube transmitiendo para la gloria y la honra del Señor. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento a nuestra página de Facebook. Ya entró el primer comentario de Armando Ale Castillo. Les mandamos bendiciones también a nuestra hermana Carla Pérez hasta Texas. Que Dios me la bendiga mucho allá en Houston. God bless you, everybody. Amén. Y en YouTube tenemos también nuestra cámara acá. Voy a estar sincronizando en estas dos cámaras para la gloria y la honra del Señor. Contentos, alegres, felices, porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. Él es el Rey de Reyes que pronto viene. Damos la bienvenida a todos nuevamente, a nuestra hermana Hortensia, Dios la bendiga, a nuestra hermana Elena, Dios la bendiga, amén. El nombre aquí es muy difícil, voy a pronunciar lo último, Nan, bendiciones pastor, amén. Dice, me hacen falta sus estudios, gloria al Señor, te bendecimos en el nombre de Jesucristo, fundados en la palabra. Ya, Elisa González, bueno, como siempre, estando desde Uruguay conectada, ¿qué tema tratará hoy? Muy bien, qué bueno, para que no se me olvide. Nuestro tema el día de hoy es Israel en la gran tribulación. Es un asunto escatológico, profético, es un asunto que está a punto de acontecer. Israel en la gran tribulación, ese va a ser el tema. Israel en la gran tribulación, un poco de escatología. El pasaje que voy a leer, como muchos de los pasajes de los capítulos del Apocalipsis, son polémicos en cuanto a las diferencias o discrepancias del pensamiento teológico cristiano escatológico. Mas, sin embargo, tenemos una posición fuerte sobre este tema y vamos a exponerla. Con su permiso, un sorbo de café. Café mexicano. Aleluya, gloria a Dios, pero no hay nada como el colombiano, ¿verdad? Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Les doy un tiempito para que revisen. Apocalipsis capítulo 12. Saludos desde Santiago de Chile, dice nuestro hermano Carlos Daniel. Amén. Saludos hasta allá a nuestro hermano Pablo y a toda su familia, un evangelista del Señor, un siervo que también se conecta, que está en contacto con nosotros. Nuestro hermano Pablo, un evangelista que Dios usa poderosamente en la palabra del Señor, que Dios le siga usando para ganar almas allá en Chile también. Que Dios los bendiga a todos los chilenos. Muy bien, amados y amadas del Señor. Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer la palabra del Señor. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, atentos con estos datos, un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Bendito sea el Señor. Entonces, solo estos 6 versículos y quizá más adelante leamos algunos más. Amados hermanos, el día de hoy, como dije al inicio, vamos a tratar este tema que es de suma importancia para todo el pueblo. Voy a poner aquí mi Biblia más cerca y esto más acá, porque ahí traigo unos textos bíblicos apuntados que nos pueden ayudar. Este tema apocalíptico sobre Israel en la gran tribulación, yo sé que este capítulo ha sido interpretado, reinterpretado y también de una manera diferente quizá a la que van a escuchar, y quizá han escuchado alguna interpretación igual a la que daremos el día de hoy. Es muy importante que veamos aquí por lo menos a 3 figuras, a 3 símbolos que están representando 3 realidades. Primero,
aparece una mujer, lo segundo, un dragón, un hijo que está por nacer y luego el dragón. Es decir, la mujer, el niño y el dragón. ¿Qué es esto? ¿Qué significa este capítulo? Que a través de la historia ha sido, repito, interpretado en muchas formas y que últimamente quizá prevalece bastante lo que vamos a hablar. ¿Por qué le llamo a esto Israel en la gran tribulación? Muy bien, porque el capítulo entero el capítulo 12 de Apocalipsis, hablando de la mujer aquí, hace referencia al pueblo de Israel, como lo vamos a demostrar. Vamos a demostrarlo que tanto históricamente como apocalípticamente hará referencia al pueblo de Israel. No es fácil llegar a esta conclusión. Necesitamos primero, hermanos y hermanas, adentrarnos a las profundidades de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para poder comprender con precisión que este capítulo hace referencia a Israel como nación representado o simbolizado en una mujer. Muy bien. El niño, el hijo que aparece aquí, también es necesario que de una vez por todas les adelante que se trata de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nace de la nación de Israel, como veremos. Y el dragón no tiene, ¿verdad?, otro significado que lo que aquí el texto nos dice, que es el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. El Señor le reprenda. Este capítulo es un tanto complicado. Les voy a decir por qué es complicado. Es complicado, hermanos, estoy volteando a la cámara de YouTube también. Es complicado porque es un capítulo que contiene aspectos históricos que ya se cumplieron, pero también contiene aspectos apocalípticos que todavía faltan por cumplirse. Entonces, en un solo capítulo podemos nosotros ver que hay dos eventos, uno ya cumplido históricamente hablando en la nación de Israel y el otro apocalíptico que todavía no tiene cumplimiento, como lo es la huida de la mujer al desierto. De esto vamos a hablar. Entonces, es importante que estemos atentos. Antes de que yo trate este capítulo, tengo que ser sincero y tengo que ser justo con las interpretaciones que algunos grupos, tanto evangélicos como católicos, le dan al capítulo. De esta manera, usted logrará entender cuál es la mejor interpretación del pasaje. ¿Está listo? Muy bien. Primero, vamos a ponerles sobre la mesa la postura del catolicismo. ¿Cómo interpreta el catolicismo este capítulo? Sobre todo a la figura de la mujer y al hijo. Quizá este es el debate, porque el dragón ya sabemos quién es. Eso en cualquier interpretación sabremos quién es. Cualquier interpretación que se le da al pasaje, quizá el problema interpretativo de este capítulo sea la mujer y el hijo, el niño que nace de ella. Muy bien, el catolicismo insiste neciamente que en este capítulo estamos viendo a María. Vuelvo y repito, el catolicismo sostiene que esta mujer vestida de la gloria del sol y de la luna hace referencia a la Virgen María, que luego tiene a su hijo Jesucristo. Entonces así lo interpreta el catolicismo. Ahora bien, esto a simple vista puede sonar como que tiene sentido, como que esta mujer es María, pero esto no es así. ¿Por qué razón no es así esto? Bien, por las siguientes razones no puede ser María la mujer que aparece en este capítulo. Según Apocalipsis, esta mujer huye al desierto. Este es un dato importante. Esta mujer apocalíptica se describe que huye al desierto. En el verso 6 se nos dice, y la mujer huyó al desierto. Note esa frase.
Y la mujer huyó al desierto. Eso nos dice el verso 6. Si usted nota, sabrá que no estoy mintiendo. Ahora, la Biblia dice que María no huye al desierto. Atentos, María no huye al desierto, sino a la tierra de Egipto. Leo la palabra del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, su amado Hijo, dice de la siguiente manera, Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Vean, no al desierto. O sea, no se puede decir que Egipto sea el desierto, ¿verdad? Sino que dice claramente que María huye a Egipto. La mujer del Apocalipsis no huye a Egipto, sino al desierto. Ahorita vamos a ver a qué desierto. Muy bien. Y dice, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ese es un dato importante. Entonces, la mujer apocalíptica huye al desierto. María huye a Egipto. Esto nos dice a nosotros, en primer punto, que no puede ser María por esta situación. Además, María huyó a Egipto acompañada, atentos, acompañada de José y del niño, el niño Jesús. Pero la mujer apocalíptica se describe huyendo al desierto sola. Entonces esto es importante, porque el hijo ya había sido arrebatado. ¿Sí se fijaron en eso? El hijo ya había sido arrebatado. La mujer apocalíptica huye sola al desierto. Pero la Biblia dice que María huyó con José y con el niño. Iba acompañada. Entonces, este segundo punto refuta la idea de que sea María. Muy bien. María estaba huyendo de Herodes, número 3. María estaba huyendo de Herodes. Y la mujer del Apocalipsis estaba huyendo del mismo diablo. O sea, del dragón, que es la serpiente antigua. Por este cuarto punto, no puede ser María. Ahora, la mujer apocalíptica tenía una descendencia. Fíjese bien, Y el diablo, al no poder atrapar a la mujer, se lanzó en contra de su descendencia. Pero María, en ese momento, solo tenía a Jesús y no más descendencia, la cual vino después, porque después tuvo hijos. Así es que los que no tuvo, esa es otra historia, ¿verdad? Que después quizás lo tratemos. Pero de que tuvo otros hijos. Entonces, esta mujer apocalíptica se describe teniendo una descendencia. Vamos a decir, si el catolicismo insiste en que esta mujer es María, entonces María sí tuvo descendencia. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Muy bien. Satanás lanzó de su boca un río para matar a la mujer apocalíptica. Así se le describe, un río. Y la tierra se abrió y se tragó el río. A María jamás le aconteció esto. Estos son puntos que refutan la idea del catolicismo con respecto a que ellos piensan que es María. Por lo tanto, debemos nosotros concluir que esta mujer apocalíptica, futurista, escatológica, no hace referencia a María. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Vamos a aprender. Ahora, número 2, vamos a hablar de un concepto evangélico. Evangélico que tiene un pensamiento distinto, obviamente, al que voy a establecer. Muy bien, gloria a Dios. El concepto evangélico que afirma que que esta mujer apocalíptica hace referencia, atentos, hace referencia a la iglesia. Atentos, porque nosotros sabemos que la iglesia vuela antes de la gran tribulación. Alabado sea Cristo. Antes de la gran tribulación, la iglesia vuela. Entonces, hay evangélicos que creen que aquí en el capítulo 12, esta mujer tiene que ser la iglesia. Ahora bien, la iglesia, ¿cuál iglesia? Atentos, Esta mujer es la iglesia que se quedó en la tierra. Y el hijo que fue arrebatado es la iglesia descendiente fiel que fue arrebatada. A ver, me explico, Federico.
Me explico, Federico. Este concepto evangélico afirma que la mujer apocalíptica del capítulo 12 es la iglesia infiel que se quedó, pero el Hijo representa a la iglesia fiel que fue arrebatada. O sea que hay evangélicos que piensan eso. Desde este punto de vista, estos evangélicos están afirmando que la mujer es la iglesia que sufre y engendra hijos espirituales. Así que el hijo que le nace es la iglesia arrebatada para Cristo. Pero la mujer que se quedó, o sea, la iglesia que se quedó, no estaba preparada. La mujer, vuelvo y repito, para que se entienda bien el concepto, tengo que ser repetitivo. La mujer que se queda es la iglesia infiel. El hijo que es arrebatado es la iglesia fiel. Entonces, aparentemente esto puede sonar como que tiene lógica, tiene sentido, tiene esto, tiene el otro. No, veamos por qué no. En primer lugar, para refutar esta idea de una manera clara, la mujer de Apocalipsis se aclara que engendra un hijo varón. Apúntale ahí, varón. Ok, muy bien. Contrario a la iglesia de Cristo que engendra hijos e hijas de Dios y para Dios. Ay, bendito sea el Señor. Número 2. Además, la iglesia siempre es presentada de manera femenina y no masculina. ¿Se ha fijado en eso? Que la iglesia de Cristo siempre es presentada de manera femenina, pero nunca masculinamente. Siempre se le presenta femeninamente. De hecho, es llamada en la Biblia esposa o novia del Cordero. Entonces, esto es importante. Este hijo que engendra no puede representar una iglesia porque este es un hijo varón. Ay, santo sea el Señor para siempre. Y la iglesia nunca está representada como un hijo varón, sino como una novia y como una esposa ataviada para su marido. Vamos a aprender algo, De cierto vamos a aprender algo. Saludos para todos los nuevecitos que están conectando. Que Dios me los bendiga grandemente. Está en Misterios de la Biblia con Israel Montaño. Abrazos, besos y bendiciones para todos. Bien, otro aspecto es que Cristo no fundó dos iglesias. Es decir, que la iglesia que se quedó es una infiel y el hijo que nace de esa mujer es otra iglesia fiel. Es afirmar que Cristo fundó dos iglesias, una que se queda y otra que se va. Alábale que Él vive. Si la mujer es la iglesia que se queda, atentos. Entonces, ¿por qué está vestida de la gloria del sol, de la luna y de las estrellas? ¿Por qué tiene esa gloria? Si se quedó, ¿por qué está vestida tan gloriosa? Voy a citar aquí a un teólogo clásico, Iván Barchuk. En su libro Explicación del Apocalipsis, hace preguntas que refutan esta idea evangélica. Dice Iván Barchuk de la siguiente manera: ¿cómo es que una iglesia muerta engendra una iglesia viva? O sea, si la mujer es una iglesia infiel que se queda, ¿cómo es que engendra una iglesia que sí se va? Esto lo dice el teólogo Barchuk, Iván Barchuk. Y sigue diciendo, o es posible que gente, atentos, o es posible que gente no regenerada engendre personas regeneradas. ¿Quiénes son la descendencia de esa mujer que dejó tras ella al huir al desierto y que seguía guardando los mandamientos de Dios? ¿Por qué esa descendencia que guardaba los mandamientos de Dios no fue arrebatada junto a la iglesia fiel? Con eso ya mató ese argumento evangélico, Ya están muertos. Ya están muertos, pero nadie les ha avisado. Aleluya. Repita el video después para que comprenda bien esas preguntas que hace el teólogo Iván Barchuk en su libro Explicación del Apocalipsis. Se lo recomiendo. Un buen libro, un tanto clásico, no tiene que estar de acuerdo en todo, pero muy buen libro, por cierto, muy buen libro. Bendito sea el Señor. Ahora, vamos a analizar algunas revelaciones de la mujer apocalíptica y vamos a entender que simboliza a la nación de Israel
y el hijo que tiene, que nace, por el cual sufre dolores de parto, sufrimiento. Está representando los dolores de parto, representan dolores, mucho sufrimiento que iba a padecer el pueblo de Israel como nación para poder engendrar al Mesías esperado. Por eso les dije al inicio, este capítulo contiene dos eventos que están amalgamados en un solo capítulo. Eventos históricos que ya sucedieron y eventos apocalípticos que todavía no acontecen. Por eso el tema es Israel en la gran tribulación. Me están entrando notificaciones, pero las voy a ignorar. Siga comentando, gloria al Señor, bendito sea el Señor. Muy bien, las revelaciones de esta mujer apocalíptica. Israel en la Biblia como la iglesia, Israel. Note que estoy diciendo como la iglesia, no estoy diciendo que Israel y la iglesia sean un mismo pueblo, porque voy a decirle algo muy importante. Los dispensacionalistas, de los cuales estoy obviamente adherido, como saben ustedes, obviamente. Los dispensacionalistas son de los únicos que hacen una distinción clara entre lo que es el pueblo de Israel y las promesas para Israel y la palabra de Dios para Israel y lo que es la iglesia. Hacen una diferencia. Entonces, que al final seremos un solo pueblo cuando estemos en la eternidad con el Cristo de la gloria. Bendito sea para siempre. Entonces, amados y amadas, Israel en la Biblia es comparado como una esposa ante Jehová. En muchas ocasiones, por ejemplo, en Isaías 54, capítulo 54, versos 5 y 6, Dios Dios mismo se hace llamar marido de Israel y a Israel lo llama como esposa. Note, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Las palabras aquí conyugales, tu marido, y como mujer abandonada, y como esposa de la juventud, hablan del pueblo de Israel. Dios compara en este capítulo a Israel con una mujer. Ahora, cuando Israel como nación se alejaba de la presencia de Dios, o sea, como pueblo llamado y escogido y elegido, bendito sea Israel, cuando Israel se alejaba era considerado como una mujer viuda, Isaías 47, versos 7 al 9, y como una mujer repudiada, Isaías 50, verso 1. Además también fue comparado como una mujer prostituta cuando dejaba a Israel para ir a adorar a dioses ajenos. Entonces esto es importante. Israel está simbolizado, está prefigurado como una mujer, como una esposa, como una novia. Bendito sea el Dios Todopoderoso. El secreto de esta mujer apocalíptica, nada más les di esos ejemplos de que Israel es comparado como una mujer para poder entrar al tema. Ahora, el secreto se revela en el Antiguo Testamento de lo que es esta mujer apocalíptica. Qué tremendo, ¿no? Vean cómo es la Biblia tan hermosa. La Biblia armoniza por completo desde el Génesis a Apocalipsis. Yo quiero que vayamos, por favor abra la Biblia, sea tan amable porque tenemos que estudiar la Biblia juntos. Sea tan amable en abrir la Biblia en el capítulo 37 de Génesis. Génesis 37, verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, atentos, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Atentos, noten bien la descripción profética que hace José de Jacob, su padre, y de su madre y de sus hermanos. Está hablando del sol, de la luna y de las estrellas. Entonces, vamos a analizar esto.
El sueño de José es profético, es apocalíptico. Cuando tú lees Apocalipsis capítulo 12 y lo comparas con Génesis 37:9, te das cuenta que el sueño de José es apocalíptico, es profético, que no estaba solamente limitado para el tiempo de José, porque todos sabemos aquí que el sueño lo interpreta Jacob diciendo: ¿acaso me voy a postrar ante ti? ¿Qué está sucediendo contigo, no? Pero no entendían la dimensión apocalíptica, escatológica de lo que a José se le había revelado en sueños. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí aparecen 11 estrellas, pero con José son 12 estrellas. Ahora, las intenciones del sueño profético de José no es que se postraran ante él. Claro que no, claro que no. Lo que está soñando José es que las promesas que tiene Dios para Israel son promesas de bien, de prosperidad y promesas de cuidado, de guardar a su pueblo. Bendito sea el Señor. Siguen los hermanos conectándose. Gloria al Señor. Coman palabra de Dios. Ahora, he aquí que el sol, dice, y la luna se inclinaban a mí. Vean ustedes, el sol representaba a Jacob como el futuro Israel. Recuerden que Jacob tuvo una lucha con el ángel de Jehová, y dice la Biblia que a Jacob ahí se le cambió el nombre por Israel. Entonces Israel llegó a ser esa nación floreciente, gloria al Señor. Pero vean ustedes que el Salmo 89, vuelvo y repito, Salmo 89, verso 36 al 38, vean cómo se describe a Israel. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Esta es la hermosura y la gloria, el vestido de la mujer. Por eso Apocalipsis dice: y la mujer estaba vestida del sol, o sea, estaba vestida de la gloria de Dios. Era la nación de Israel. El Salmo 89, 36 lo describe así, pero todavía hay más. Hay más todavía escritura para hablar de esto. Muy bien, la luna estaba significando a la esposa de Jacob, la cual formaría en conjunto con Jacob al pueblo glorioso de Israel. En Cantares, capítulo 6, verso 10, Cantares, capítulo 6, verso 10, vean cómo se describe la gloria y la hermosura de Israel como nación y pueblo. Dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¿Qué tal? Israel, señores y señoras, tenía la gloria del sol. Yo sé que ha habido interpretaciones que dicen, bueno, el sol representaba la luz del Nuevo Testamento y la luna un poco oscuro, opaco al Antiguo Testamento. Pero señores y señoras, la palabra de Dios brilla con poder y gloria. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora bien, las 11 estrellas representaban a los 11 hermanos de José, ciertamente, de donde saldrían las tribus de Israel. Junto con José eran 12 estrellas. De estas 12 estrellas se formarían 12 tribus. Ay, bendita sea la gloria del Señor. Se formarían 12 tribus. O sea que lo que José estaba diciendo con este sueño profético era que las promesas se van a concentrar en él y en su descendiente. Y en su descendiente, cuídese con eso, porque acuérdese que la mujer apocalíptica trae un descendiente, un hijo que quiere ser arrebatado por el dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. El Señor, eso, lo reprenda. Aleluya, gloria al Señor. Nota, el vestido de sol en general representa la vestidura de la gloria de Israel. Y la luna muchas veces es representada también como la sabiduría terrenal que tendría. Por eso está colocada bajo los pies. Porque la sabiduría divina está por encima de la sabiduría terrenal. De hecho, la sabiduría terrenal es animal y diabólica, dice la Biblia. Aleluya, alábale que Él vive. Muy bien, el misterio de la vestidura gloriosa de la mujer apocalíptica. Vamos a entrar al verso 1, Apocalipsis 12:1. Dice: apareció en el cielo una gran señal. Una mujer, Israel,
vestida del sol. Ya sabemos la gloria tremenda con la cual Dios vistió a la nación de Israel, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. O sea que la corona del pueblo de Israel fueron los 12 príncipes, las 12 tribus. Bendito sea Israel. Las 12 tribus. De entre las 12 tribus iba a salir aquel hijo que quiere arrebatar el dragón de los brazos de la mujer. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, yo respeto mucho, si alguien dice por ahí, no, pues que yo lo creo así, mil respetos, no pasa nada, no pasa nada. Aleluya, gloria al Señor. Pero aquí me gustaría que ustedes y yo conozcamos un poquito de lo que es esta revelación. Atentos. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, sobre su cabeza estaban las 12 estrellas representando a los 12 patriarcas, a las 12 tribus que eran la corona y la gloria de Israel también. El Hijo es Cristo. Israel va a sufrir por causa de un descendiente que va a engendrar en su historia. Por eso Apocalipsis 12 hace referencia y comprende 2 eventos amalgamados, pero históricos y futuros. Muy bien. Vamos a leer el verso 2 del capítulo 12, Apocalipsis, verso 2. Por favor, todos ahí. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto. Vean ustedes, en la angustia del alumbramiento. Yo pregunto, ¿desde cuándo empezó a venir esa simiente santa, la cual tendría que cruzar por el pueblo de Israel una vez que éste fue llamado? Si ustedes recuerdan bien que esta simiente fue profetizada, este hijo que nace de la mujer, fue profetizado desde Génesis capítulo 3, verso 15. Les invito a abrir Génesis capítulo 3, verso 15. Vean ustedes cómo Satanás siempre intentó impedir el nacimiento del Hijo de Dios. Siempre. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa esto? Este es el protoevangelio. El protoevangelio es el evangelio predicado antes de que llegara el evangelio. Qué tremendo, ¿no? Este versículo nos está diciendo que ya desde Génesis, Satanás se dio cuenta que un descendiente nacería en la historia de la humanidad. Esto es importante. En la historia de la humanidad, y vendría a aplastarle la cabeza al mismo diablo. Y Satanás, el Señor lo reprenda, iba a buscar por todos lados detener el nacimiento del hijo de esta mujer apocalíptica. ¿Por qué? Bueno, porque es este hijo el que lo iba a derrotar. Ven ustedes cómo Satanás, el Señor lo reprenda, puso en acción su plan al oír esta sentencia. Satanás comenzó a monitorear, comenzó a través de la historia de la humanidad, comenzó a monitorear a la simiente santa o al nacimiento que vendría. Esto es, a Cristo. Desde el momento que se dio esta sentencia, Satanás fue el primero que empezó inmediatamente a buscar cómo detener el nacimiento del Hijo de Dios. Por ejemplo, número 1, tenemos el asesinato de Abel. ¿Por qué Caín mata a Abel? Porque en Abel venía la simiente santa, era el portador, había cruzado para él. Y él sería ahora el portador de la simiente santa, o sea, la línea de la simiente santa. Caín mata a Abel porque Satanás sabe que Abel es el hijo o la línea de la promesa, la línea en la cual vendría aquel hijo que traería la salvación al mundo entero. Y Satanás hace que, ¿verdad?, incita a Abel, a Caín, este se levanta y mata a su propio hermano.
De esa manera intentaba Satanás ya desde el principio detener el nacimiento de este niño. Por eso en Apocalipsis usted ve una guerra del dragón tratando de quitarle el hijo a la mujer. Esto es importante. Número 2, los ángeles caídos en Génesis capítulo 6 también los vemos alterando el genoma humano. O sea, ¿por qué? ¿Por qué ellos descendieron para alterar el genoma humano? Y nosotros vemos que los ángeles caídos, comandados por el reino infernal, obviamente intentaban a toda costa detener la línea de la simiente santa. Estaban monitoreando al Mesías. Pero gracias sean dadas a Dios el Padre, que siempre el plan fue perfecto para que su Hijo viniera a este mundo. Juan 3:16. Bendito sea el Señor. Vean ustedes, cuando alteraron el genoma humano, era con el fin de detener el advenimiento del descendiente. Pero aún esto fracasó, señores. Si alguien pregunta por ahí, hermano, de una enseñanza de eso, ya vaya a YouTube, ahí usted va a encontrar información y pruebas irrefutables sobre la existencia de los ángeles caídos del Génesis. Ahí va a encontrar, ya son enseñanzas viejas, antiguas que he dado. Bendito sea el Señor. Número 3, la simiente de la mujer se mantendría viva en Abraham cuando se le dio la promesa en Génesis capítulo 12, verso 3, y en Gálatas capítulo 3, verso 16 vemos esto. A Abraham le fue dada la promesa: en tu descendiente serán benditas todas las naciones. Y Lucifer sabía esto, que la promesa se le dio a Abraham en el capítulo 12 del nacimiento del Hijo de Dios. A ver, vamos por parte. Por eso le dijo Dios a Abraham cuando lo llamó: sal de tu tierra y de tu parentela ahora, y ve al lugar que yo te mostraré. Y la Biblia dice que Abraham salió de su tierra y su parentela con su esposa. La pregunta aquí fundamental es: ¿cómo operó Satanás? Satanás también intentó detener el nacimiento de aquel hijo a través de la esterilidad de las esposas de por lo menos 3 patriarcas. 3 patriarcas. Vean, esto no es obra de la casualidad, señores. Esto no es obra del azar. O sea, ¿por qué si viene el descendiente, Satanás intenta obstruir y están las 3 esposas de los patriarcas imposibilitadas de tener hijos si se le habían dado la promesa de la simiente santa? Esto es significativo. Ahora, no tengo Biblia, no tengo un texto donde se diga Satanás ahí estaba impidiendo. No, pero basándome en la esterilidad y en este problema tremendo, habiendo ellos recibido la promesa de que la simiente vendría por ahí, yo creo que Satanás estaba tratando de evitar el nacimiento de aquella simiente que vendría a derrotar al mismo diablo, destrozando la cabeza de la serpiente. Que todos sabemos que a Satanás se le quedó la figura de serpiente porque estuvo dentro o utilizó aquel antiguo reptil. Bendito sea el Señor para siempre. Sigamos adelante para poder ir avanzando. Muy bien. Recuerden, según Génesis capítulo 11, verso 30, si usted lo lee, Génesis 11:30, Sara fue estéril. Ustedes saben eso. Pero Dios la sanó. ¿Y quién nació? Nació Isaac, a quien vendría el hijo futuro que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Ustedes saben que también a Isaac se le dio la promesa, pero resulta que la esposa de Isaac también era estéril. De hecho, Isaac oró por ella 40 años. Aún Rebeca, esposa de Jacob, fue estéril también. Por lo menos las esposas de estos 3 patriarcas fueron estériles. Y también recuerden que Esaú intentó matar a Jacob porque a Jacob se le dio la promesa. Esto es tremendo. Ahora bien, cuando fueron cautivos a Egipto, ven cómo estamos resumiendo toda la historia así de manera breve para decirles que el capítulo 12 de Apocalipsis tiene aspectos históricos y debemos de aprender cómo interpretar esto para no perdernos y entender qué es lo futuro y qué es lo histórico. Muy bien, se están conectando, gloria a Dios.
Bendecimos sus vidas en el nombre de Cristo. Cuando Israel es llevado cautivo, Faraón mandó matar a todos los hijos varones. Una prueba clara de que Satanás quería exterminar la simiente santa. Vean ustedes, Faraón mandó matar. Acuérdense que Moisés tuvo que ser escondido. Qué tremendo, ¿no? O sea, ya el diablo intentando detener, de una u otra manera, Israel estaba con dolores de parto. Históricamente hablando, sufrió dolores para engendrar al Mesías. ¡Aleluya! Bendito Dios. Bendito Dios. Ahora, vamos a ver otros datos. Satanás levantó también asesinatos en la línea real del Mesías. ¿Sabían eso? Qué impresionante, ¿eh? En la línea real, o sea, de los reyes, porque el Mesías es rey, y el Mesías vendría siendo rey. Escuchen, Satanás mandó matar a príncipes y a reyes que traían en la sangre el ADN, ya que traían en sí al descendiente en sus lomos, al descendiente santo, al santo, bendito sea, bendito Dios. Vean ustedes rápidamente en resumen. Por ejemplo, Joram mató a sus hermanos. Ahí está. Puede usted ver 2 de Crónicas 21:4. Luego los hijos de Joram fueron muertos, pero quedó uno solo. Uno solo. Este es Ocosías. Uno solo, fíjense bien, Dios siempre mantenía uno. Luego los hijos de Ocosías fueron muertos por Atalía, su abuela. En 2 de Crónicas puede ver esto, 22:9. No nos podemos detener ahí porque tengo mucha información. 2 de Crónicas 22:9 al 12. Aquí Atalía mata a todos los hijos de Ocosías. Ahora, pero Joás, este niño de 1 año, quedó vivo. Y el Mesías sobrevivió, entre comillas, vamos a poner esto entre comillas, entiéndase mis palabras, sobrevivió por obra milagrosa de Dios en los lomos de Josías, porque vendría a ser el Mesías, pero quedó ahí. Lo impresionante es que Satanás siempre levantó asesinatos en la línea real del Mesías esperado. Esto es curioso, ¿por qué no en otros lados, no? ¿Por qué necesariamente para que no llegara el Mesías? Bien. Luego vino una mezcla de todo el pueblo de Israel en tiempos babilónicos. Y ustedes no me dejarán mentir, porque todos estos saben que cuando Israel es llevado cautivo y también en el exilio, sabemos que 10 de las tribus de Israel se perdieron. Se perdieron. Ahora, aunque todo está bajo el plan de la divinidad, del Dios Todopoderoso, aunque todo está en el plan de Dios, sabemos, sin embargo, que esto es significativo para nosotros. ¿Por qué necesariamente, atentos, por qué necesariamente se perdieron más de 10 tribus? ¿Qué intentaba Satanás? ¿Qué intentaba con todo esto? Bueno, detener, vuelvo y repito, el nacimiento del hijo futuro que vendría. ¡Aleluya! Ahora, esas tribus se perdieron, pero Dios cuidó la simiente santa. Antíoco Epifanes, también este tirano desgraciado, Antíoco Epifanes, hijo del diablo, hijo de Lucifer, que también hizo, ¿verdad? Puso la abominación también desoladora, puso una cerda en el templo, sacrificó una cerda, etcétera. Usted lo puede revisar en la historia y que muchos dicen, bueno, aquí se refiere a la abominación desoladora, nada de anticristo, eso no existe. No, porque tenemos mucha Biblia para hablar no solamente en sensus plenior, sino en otros aspectos interpretativos, y el Apocalipsis nos habla de que el anticristo también colocará el falso profeta, una abominación desoladora en el templo. Esto tiene ese doble sentido, o el sentido más amplio. Pero sigamos. En su último esfuerzo, el dragón usó a Herodes, y curiosamente, mandó matar a todos los niños en tiempos de Cristo, porque intentaba detener a los descendientes del rey David. ¿Por qué Herodes intentaba esto? Porque sabía que si un descendiente del rey David llegaba, el pueblo de Israel lo iba a tener como rey, iban a destronar a Herodes. Entonces Herodes astutamente mandó matar a todos los niños para que entre ellos muriera el niño Jesús, el Mesías. Todos estos fueron, señoras y señores, los dolores de parto que sufría la mujer apocalíptica. Por eso la vemos de esta manera. Ahora bien,
En el verso 5 del capítulo 12 de Apocalipsis, si está aprendiendo, diga amén. En el verso 5 de este capítulo dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vean, atentos. El misterio del hijo que fue arrebatado por Dios. Aquí la palabra arrebatado es la palabra griega harpazo, que es la misma que se utiliza para el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Entonces, aquí vamos a entrar a un misterio, mis amados y mis amadas. A un misterio profundo. Este es un misterio. Les voy a decir por qué es un misterio. El hecho de que la expresión aquí, el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La palabra aquí, arrebatado, hay un misterio, porque hace alusión a la ascensión de Cristo. Cuando es arrebatado el hijo, es en la ascensión de Cristo. Pero vamos a ver aquí qué sucede en el momento que asciende a los cielos. Por cierto, le recomiendo nuestra enseñanza que dimos, los misterios de la resurrección del Hijo de Dios, donde usted entenderá otros misterios que ocurrieron sobre la ascensión, en el momento de la ascensión, cómo los ángeles miraron al Hijo de Dios cuando iba ascendiendo a la gloria, representando al arca del pacto, viendo al arca humana ascender. Se lo recomendamos, vaya a YouTube y encuéntrelo ahí. Vean ustedes, ¿cuándo ocurrió este arrebatamiento del Mesías, del Hijo? ¿Cuándo? Ocurrió en la ascensión. Marcos capítulo 16, verso 19. Marcos 16, 19. Dice así la palabra del Señor. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora aquí la pregunta es, si el Hijo es arrebatado, ¿ustedes creen que no hubo una guerra en lo que el Hijo de Dios se elevó a la atmósfera? Dice que una nube le recibió, una nube lo recibió. Y esa nube venía cargada de ángeles. ¿Cómo lo sabemos? Porque dos varones aparecieron aquí entre los apóstoles vestidos de blanco. Estos dos varones eran dos ángeles que aparecieron con los apóstoles y les dijeron: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, así como le habéis visto subir, así vendrá. Bendito Dios. ¿Se fijan? Entonces, venía cargada de ángeles la nube, la gloria, la Shekinah. La Kebot, es la gloria la Kebot. La Shekinah, la presencia manifestada. Ahí venía, pero escuchen. ¿Ustedes no creen que en la atmósfera Lucifer hizo un último intento? Ahora, no tenemos Biblia, tengo que aclarar aquí, por eso le llamo misterio a este. No tenemos mucha Biblia para soportar esta idea, pero sí nos da el derecho a pensar en lo siguiente, en que sí hubo una batalla en el momento que el Hijo es arrebatado. Sí hubo una batalla en la atmósfera. Vuelvo y repito, para que no diga alguien, no, pues ¿qué está enseñando? No, vuelvo y repito. Yo lo que estoy diciendo es que sí nos da el derecho para pensar, mas no tenemos mucha Biblia para hacer de esto una doctrina, salvo y algunos textos que les voy a dar a continuación de que probablemente hubo una guerra, una última lucha hizo el dragón, la serpiente antigua, para detener al Hijo de Dios en su ascensión. ¿En dónde se basa, pastor? Bien, la Biblia dice que en la atmósfera primeramente está llena de espíritus demoníacos, de principados y potestades. Efesios 2, capítulo 2, verso 1 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este texto nos dice que la atmósfera está cargada de demonios que son dirigidos por un príncipe, un ángel caído poderoso. Algunos dicen que es Lucifer. Bien. En teoría podríamos decir que sí sucedió esta lucha si nos basamos en Colosenses 2:15. Cuando el Hijo asciende y es arrebatado para Dios y para estar sentado a la diestra de Dios, en Colosenses capítulo 2 verso 15 se nos dice: despojando
a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, cuando el Hijo se ofreció en sacrificio vivo, es ahí donde ya públicamente expuso, ¿verdad?, en vergüenza al poderío de las tinieblas. Pero cuando va ascendiendo es cuando aquí se cumple la palabra, y es de lo que estoy hablando. Es cuando aquí despoja a los principados, despoja las potestades de la atmósfera de los cielos. Bendita sea la gloria del Señor. Además, la Biblia dice que Cristo llevó cautiva la cautividad en el momento que asciende, y dice, y dio dones a los hombres. Esto quiere decir que una vez que despojó los cielos, avergonzó a los principados y a las potestades en una lucha que probablemente quizás se trabó en la atmósfera. Cuando el Hijo asciende, es ahí donde públicamente los avergüenza y les quita el poderío de los cielos. Ahora Él reina sobre los cielos, sobre la tierra y sobre toda la creación. Bendito sea para siempre. Israel huirá al desierto en tiempos de angustia. Ahora, hasta aquí, todo lo que les dije, atentos, todo lo que acabo de enseñar fueron asuntos históricos, asuntos que pasaron, que ya acontecieron, hasta la ascensión del Hijo de Dios. Muy bien, gloria al Señor. Amén, están entrando mensajes, gloria a Dios, glorificando al Señor. Así debe de ser, amados hermanos, glorificando al Señor. Me siento realmente delante de la iglesia. Me siento que le estoy predicando realmente a la iglesia, donde están gritando amén, gloria a Dios, amén. Están entrando los mensajes. Bendiciones para todos. Bendito Dios. Muy bien. Vamos ahora a ver el aspecto del futuro. Porque el capítulo 12 de Apocalipsis tiene detalles que vienen para la gran tribulación. Aquí es donde Israel lo vamos a ver entrando a la gran tribulación. Muy bien. Israel huirá al desierto en tiempos de angustia por causa de la abominación desoladora. La abominación desoladora que ocurrirá en el tercer templo una vez que el anticristo entre a ese templo y el falso profeta. Y una vez que el falso profeta meta un ídolo. ¡Ay, santo Dios! Una imagen, será la misma imagen del anticristo, y pedirá al falso profeta que adoren esa imagen y hará hablar a esa imagen. Esa imagen, ese ídolo será, ¡ay, santo sea el Señor! Esa imagen, ese ídolo será simplemente la imagen del anticristo, y pedirá al pueblo de Israel y a todo el mundo, a todas las naciones, que adoren ese ídolo. Esa será la abominación desoladora en los tiempos del fin. Pero vamos para que entiendan un poco cómo está esto. ¿Cómo puede ser posible? Vean esto, ¿por qué los eventos en este pasaje son tanto históricos como futuros si no hay en el capítulo alguna muestra de algún intervalo en dicho pasaje? O sea, no hay un... tú lees Apocalipsis 12 y todo corre seguido, todo, como si no hay separación. Entonces, ¿por qué estamos diciendo, verdad, que una parte se refiere a la historia y otra parte al futuro? Entonces, eso es importante. Bueno, en la profecía muchas veces se presenta en un solo pasaje. Atentos a esto. En la profecía muchas veces se presenta en un solo pasaje con intervalos de dos acontecimientos diferentes. Les voy a dar un ejemplo. Abran toda la Biblia en Isaías 61:1. Si están gozándose con la palabra, diga gloria a Dios. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Atentos, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Atentos a este verso. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Este pasaje se refiere al advenimiento del Hijo de Dios, pero entendamos esto. Cuando Cristo estuvo aquí, Él dijo: esta escritura se ha cumplido delante de sus ojos. Es decir, que el Espíritu de Dios lo había enviado al Hijo de Dios, y la Biblia dice que vino con este propósito: a predicar, número uno, el año
de la buena voluntad de Jehová. Y número 2, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los abatidos. En este versículo 2 tenemos dos eventos completamente distintos. El año de la buena voluntad de Jehová es el año que hace referencia a la primera venida de Cristo, cuando Él vino. El año de la buena voluntad todavía es hasta nuestras fechas, o sea, es el año de la gracia. No es un año, ¿verdad?, compuesto de 12 meses, no. Por año, entiéndase el tiempo de la gracia. Predicar el año de la buena voluntad de Jehová era predicar el tiempo de gracia. En este tiempo estamos, en el año de la buena voluntad. Pero vean ustedes que en el mismo pasaje está pegado otro acontecimiento que será en el futuro, en la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál es? El día de venganza del Dios nuestro. ¿Cómo puede ser posible que en un solo versículo existan dos acontecimientos? Uno histórico y el otro futuro. El advenimiento del año de la buena voluntad comenzó cuando Cristo nació, cuando Cristo murió y cuando Cristo resucitó. Y vino el tiempo de gracia hasta hoy. Ya han pasado más de 2000 años y estamos en ese año de la buena voluntad. Pero el día de la venganza del Dios nuestro aún no se ha cumplido. ¿Cuándo se va a cumplir? En la segunda venida del Hijo de Dios, cuando venga a destruir a los enemigos de Israel. Bendito sea el Señor. Pero lo que quiero ejemplificar aquí es que es posible en la profecía bíblica que existan pasajes que hacen alusión a eventos, acontecimientos tanto históricos que ya se cumplieron como futuros del porvenir. Por eso creemos que en Apocalipsis 12 hay acontecimientos ya históricos como todo lo que mencioné y también acontecimientos que vendrán en el futuro como los que vamos a ver a continuación. Bendito sea el Señor. El anticristo, el dragón y el falso profeta van a perseguir a Israel en la gran tribulación. Esto está a punto de ocurrir, señores. Vean ustedes lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que está a punto de ocurrir? Bueno, primero lo que va a suceder es el arrebatamiento de la iglesia. Definitivamente Cristo viene pronto, la iglesia va a ser arrebatada, la iglesia va a ser trasladada, la iglesia va a ser llevada para estar en gloria. Y una vez que la iglesia es arrebatada por Dios, entonces se manifiesta el anticristo, aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con grandes señales y prodigios. Y escuchen bien lo que les voy a decir, amados y amadas del Señor. Una vez que el anticristo se manifieste, ustedes saben que el pueblo de Israel lo va a proclamar como su Mesías. Igual los musulmanes, porque también esperan a su Mesías. Aleluya, gloria a Dios. Cuando esto suceda, Israel está besando las fronteras de la gran tribulación. Este será el inicio. De que estamos a punto, sí creo que estamos a punto, porque Israel, el pueblo judío, ya está con grandes preparativos para la reconstrucción de su tercer templo. Ya tienen casi todos los utensilios, al personal que va a trabajar en el tercer templo, ya tienen todos los objetos sagrados, todos los utensilios sagrados, las plataformas, el velo del templo, réplicas del candelabro de oro, entre un sinfín de objetos sagrados que van a estar ahí el personal de la tribu de Leví, sacerdotal, que va a fungir, que va a oficiar en el tercer templo. Qué impresionante es esto, ¿verdad? Israel se está preparando. Muchas veces el pueblo cristiano estamos casi cegados, ¿verdad? Pensamos que no. El templo se está reconstruyendo ya en este momento que estoy hablando. Pero si alguien pregunta, hermano, pero todavía no lo colocan ahí, todavía no comienza la construcción, la reconstrucción ahí donde están los musulmanes, el lugar sagrado musulmán, todavía no está. Bueno, eso es verdad. Pero lo que yo estoy diciendo es que ya están reconstruyendo el templo movible. ¿Por qué? Esta es una clara prueba de que están a punto de pelear los judíos del Instituto del Templo, la rama de los judíos reconstruccionistas, ya están a punto de meter presión para que se reconstruya su templo ahí y comiencen a trasladar todos los objetos sagrados a ese lugar. Qué tremendo, ¿no? Entonces, Israel se está preparando, dice la Biblia que están cegados en parte, para entrar a la gran tribulación. Y aquí comenzará la angustia de Jacob.
la angustia del pueblo hebreo. Ay, Señor, pero el Señor no deja al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor para siempre. Muy bien. Muy bien, en Mateo capítulo 24, verso 15, se revela que el anticristo y el falso profeta colocarán en el tercer templo la abominación desoladora. Según la Biblia, señores, casi siempre por abominación se aplica a los ídolos. Una abominación para el pueblo hebreo es los ídolos, porque aborrecen la idolatría. Ellos son monoteístas, recuerden. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No dice una persona, dice uno es. La deidad es una y la palabra Echad es deidad compuesta. Bendito sea el Señor. Lo que quiero decir aquí es que el pueblo hebreo rechaza todo tipo de creencia en otros dioses. Por eso, amados y amadas, se le describe a la abominación desoladora como ídolos. Ahora, la Biblia en Primero de Reyes, capítulo 11, versos 5 al 7, por ejemplo, Milcom es un ídolo abominable, así se describe, ídolo abominable de los amonitas. Los ídolos son abominables para el pueblo hebreo. ¿Qué va a hacer el anticristo entonces? El falso profeta ayudándole. Yo creo, ¿verdad? Que el falso profeta va a salir del Vaticano. Eso lo creo. Eso es definitivo. O sea, todas las evidencias, las características, las representaciones, la simbología, la tipología, el espiritismo, el esoterismo, el ocultismo de la Iglesia Católica, del Vaticano sobre todo, apunta hacia el advenimiento del falso profeta que se unirá a la política del anticristo, quien tendrá la plenitud de la sabiduría y de la astucia de Lucifer para dirigir al mundo en tres poderes. Vean cómo dice Apocalipsis capítulo 13, verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. El anticristo y el falso profeta va a meter un ídolo al tercer templo una vez reconstruido. Cuando meta el ídolo, el falso profeta dirá: es el ídolo del anticristo, es la misma imagen del anticristo. Y hará hablar a la imagen. Esto es impresionante. Ahora, amados, una vez que lo meta, el pueblo hebreo, la mujer, va a mirar la abominación desoladora y va a huir al desierto. Mucho pueblo hebreo huirá, dice la Biblia, y otra parte del pueblo se quedará para servir como mártires, porque van a luchar en contra del anticristo con los mandamientos de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Esto lo veremos poco a poco. ¡Ay, santo Dios! La Biblia dice que el que no se postre ante ese ídolo será asesinado. ¡Ay, bendito Dios! Ya vamos terminando, pero les voy a dar estos últimos aspectos. ¿Cuál es el lugar preparado por Dios en el desierto donde será sustentada la mujer? Porque así dice el texto: y la mujer huyó al desierto, o sea, Israel, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. O sea, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, lo que es igual a 1 año, 2 años y medio año. Ay, santo Dios, 3 años y medio. Esta parte de la mujer será protegida por Yahweh Elohim, que siempre cuidará de su pueblo. Bendito sea el Señor. Probablemente este lugar, el desierto donde voy a ir a Israel, una vez que vea el ídolo, huirá. Tendrá que huir de Jerusalén. Gran parte. Por eso la mujer huye. ¿Cómo va a huir teniendo al anticristo ahí con todas sus tropas? Vean, la Biblia dice que se le dieron las 2 alas de la gran águila. Esto nos dice a nosotros que será por una obra sobrenatural de Dios, por algo divino que va a intervenir para que el anticristo quede cegado al menos en el momento de la huida. Y gran parte del pueblo de Dios huya, dejando una descendencia
ahí en Jerusalén y yéndose la mujer, porque dice la Biblia, Apocalipsis dice que dejó una descendencia que todavía guardaba los mandamientos y el testimonio de Cristo. Creyó en Cristo esta descendencia. Se dieron cuenta, dijeron, verdaderamente Jesucristo era nuestro Mesías y no este impostor. Y estos hebreos sabios, profundos, con el testimonio de Cristo, ay, bendito sea el Señor, ahorita lo vamos a leer, con el testimonio de Cristo y con los mandamientos de la ley de Moisés, van a enfrentarse al anticristo de sus huestes demoníacas y servirán de mártires. Por eso la Biblia dice que el dragón siguió, como no alcanzó a la mujer que huía al desierto, a esta descendencia sí la tomó, y estos servirán como mártires. Los hebreos que morirán por causa de Jesucristo en la gran tribulación. Habrá una masacre tremenda, pero gran parte del pueblo hebreo será sustentado de manera sobrenatural en el desierto. Ahora bien, ¿qué es este desierto? Probablemente este desierto se encuentra al sur del Mar Muerto. Fíjense bien lo que le voy a decir, al sur del Mar Muerto, donde estuvo antes la tierra de Edom. O sea, ¿qué es esto? En ese desierto hay una ciudad muy antigua, o ruinas, llamada Petra, que quiere decir roca. ¿Por qué decimos que será este desierto? Porque es el único desierto en esos lugares. Y es muy probable, salvo que haya un cambio topográfico, hay algún movimiento, algo, y por ahí surja algún otro lugar. Pero basado en esto, creemos que es muy probable que la mujer Israel huya hacia el sur del Mar Muerto en los tiempos del anticristo, porque será el único lugar desértico que tenga. En pocas palabras, al lugar donde está esta ciudad rocosa llamada Petra. Petra quiere decir roca. Ahora, atentos. Entrar en ese lugar es pasar, se dice, entre rocas gigantescas, y esto más o menos son datos importantes, de unos 3 a 12 metros de ancho, es lo que tendrían los muros de roca al entrar por ese desierto, y se dice que tiene unos 300 metros de alto con 2 kilómetros de largo. Se puede deducir entonces que es este desierto al que la mujer Israel huye en tiempos de la tribulación. Aquí hay un aspecto importante también, dice la Biblia, que un río le fue lanzado a la mujer. ¿Qué significa esto de río? Esto de río representa un ejército. Si usted lee, por ejemplo, en Jeremías capítulo 46 y verso 7, usted mirará que Egipto, la nación de Egipto es comparado con como un río. El ejército de Egipto es comparado como un río. Asimismo será el río que se le lance a la mujer, o sea, irá el ejército o tropas del anticristo detrás de Israel para alcanzarlo. Pero la Biblia dice que no logrará su objetivo porque la palabra es clara. Se nos dice que la tierra se abrió y se tragó al ejército del anticristo para que no alcanzara a la mujer. Ustedes se han de recordar que a Faraón y a su ejército se lo tragó el mar, lo sepultó el mar. Asimismo, a este ejército del anticristo que va en busca de Israel hacia el lugar donde huye, aquí no se los va a tragar el mar, sino que la tierra se va a abrir. Algo sobrenatural va a acontecer, al grado que el anticristo y el dragón, que es Satanás, detengan la persecución contra Israel. Porque van a decir, esta es mano de Dios, mejor no hay que seguirlos. ¿Qué es lo que acontece? Yo creo que la tierra, tal como dice el texto, se va a abrir y se va a tragar vivos a todo el ejército del anticristo para que no alcancen a Israel. Y entonces el anticristo va a temer, se va a dar cuenta que a esa parte de la mujer no puede tocar, porque algo sobrenatural está aconteciendo con esa mujer. Bendita sea la palabra del Señor para siempre. Ahora, sobre el verso 17 de aquí el capítulo 12, dice: y el resto de la descendencia de la mujer que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este resto de la descendencia de la mujer se quedó en tierra de Jerusalén, mientras la otra parte, repito, fue la mujer que huyó al desierto. En otras palabras, esta descendencia de la mujer que quedó guardando el testimonio de Cristo y los mandamientos de Dios son, hermanos y hermanas, aquellos hebreos que estarán dispuestos a dar su vida por Cristo. Esto es maravilloso, ¿no? Habrá pueblo judío, pueblo hebreo,
que va a servir al Señor de todo corazón en tiempos de angustia. Oh, gloria al Señor. Ellos prefieren predicar los mandamientos y el testimonio de Cristo ante las fuerzas malignas del anticristo. Se van a parar estos hombres de Dios en el futuro y van a predicar en contra del anticristo, hablando del verdadero Mesías, recordando a Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Bendito sea para siempre. Unos últimos datos que les daré. Dice que el dragón, dice que tiene 10 cuernos. Los cuernos siempre en la Biblia son símbolo de fuerza, de autoridad. 10 es porque estarán comandando a 10 naciones, que son los 10 dedos también, los 10 dedos de la imagen que vio Daniel en el capítulo 2, o en aquel sueño en Nabucodonosor, pero luego que interpretó Daniel, los 10 dedos de la imagen que habla de 10 naciones, de 10 gobiernos. Entonces 10 cuernos representan en el dragón que él encabezará, estará al mando, les dará autoridad, les dará fuerzas espirituales, demoníacas, políticas a estas 10 naciones para que controlen el mundo del futuro.